Bueno, pues buenos días a todos. Gracias a Sergio por la presentación y gracias como siempre por contar conmigo para estas actividades que ya sabe que me encantan. Entonces, bueno, el tema de hoy son taquicardias de QRS estrecho, algo fundamental que nos vamos a encontrar pues, en nuestro día a día sin duda alguna, salvo que seamos radiólogos, creo yo. Entonces, vamos allá. Este es el índice, ¿vale? Va a haber una primera parte de la presentación que es un poquito más teórica, que no podemos dejar de lado la teoría. Y la última parte va a ser más práctica, ¿vale? Yo creo que os va a gustar y vamos a intentar hacer esto sencillo, que al final es lo que es el objetivo de esto. No vamos a abordar esto desde el punto de vista de un electrofisiólogo ni de un arritmólogo, pero sí desde el punto de vista del manejo que tiene que hacer pues, cualquier médico, ¿vale? Veréis que este tema es, pues bueno, chulísimo. ¿Qué voy a decir yo que soy un friki de esto? Entonces, bueno, vamos a empezar con perogrulladas, pero bueno, la definición de taquicardia ya sabéis que es más de 100 latidos por minuto y QRS estrecho se define como menos de 120 milisegundos, es decir, menos de 3 cuadritos pequeños del electrocardiograma. Entonces, ¿son todas las taquicardias de QRS estrecho supraventriculares? Pues vamos a decir que sí, en este foro pongo un casi, ¿vale? Porque hay algunas excepciones, pero bueno, son taquicardias ya más raras, taquicardias ventriculares como las fasciculares y otras que son ya pues prácticamente unicornios, si las vemos, que no vamos a indagar en ello, pero bueno, vamos a quedarnos ahora mismo en este foro como que casi todas las taquicardias de QRS estrecho van a ser supraventriculares. Y luego la otra pregunta es, ¿son todas las taquicardias supraventriculares de QRS estrecho? O sea, ¿todas tienen QRS estrecho? Pues la respuesta es, aquí sí que es no, ¿vale? Tenemos taquicardias supraventriculares que están conducidas con bloqueo de rama, bien sea un bloqueo de rama que tiene el paciente, ¿vale? Estructural, o bien que sea porque se desarrolle por la taquicardia, ¿vale? Que son los funcionales, lo que llamamos comúnmente la aberrancia de rama, ¿vale? Entonces, si un paciente tiene un bloqueo de rama izquierda en su electrobasal, y hace una taquicardia auricular, pues esa taquicardia auricular no va a ser de QRS estrecho porque es supraventricular, ¿de acuerdo? Va a bajar por el mismo sitio que baja el ritmo sinusal, que es por un sistema de conducción que tiene una rama bloqueada o enlentecida, ¿de acuerdo? Y luego tenemos otro tipo de taquicardias supraventriculares que tienen el QRS ancho y son las preexcitadas, ¿vale? Son los pacientes que tienen vías accesorias, ¿vale? Que son fascículos que unen la aurícula con el ventrículo y esto todo el mundo lo conoce, que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿de acuerdo? Preexcitación. De acuerdo, pues una vez visto esta introducción, vamos a clasificar estas taquicardias, ¿de acuerdo? Entonces, las taquicardias de QRS estrecho, esta clasificación es fundamental que no la sepamos y es sencillísima, porque es siempre igual. Las taquicardias de QRS estrecho tenemos que ver si son regulares o irregulares, ¿de acuerdo? Taquicardias de QRS estrecho irregular, pues la más frecuente, sin duda, si tenemos una taquicardia de QRS estrecho irregular, casi siempre va a ser una fibrilación auricular, ¿de acuerdo? Ahora detallaremos todo esto y también existe la posibilidad de que se trate de una taquicardia auricular o un flúter auricular con conducción variable a los ventrículos, ¿de acuerdo? La primera va a ser una taquicardia irregularmente irregular, caótica, cada RR va a ser de su padre y de su madre, mientras que la taquicardia auricular o flúter auricular de conducción variable, pues vamos a ver que es regularmente irregular, ¿vale? Vamos a tener RRs variables, pero los RRs cortos van a ser muy parecidos, los RRs largos van a ser muy parecidos entre ellos, ¿de acuerdo? Irregulares. Y las regulares, ¿cuáles son? Pues son siempre las mismas. Pueden ser taquicardia auricular, taquicardia por reentrada intranodal o taquicardia ortodrómica. Esas tres, siempre. Auricular, intranodal, ortodrómica. Y no hay más. Pongo la taquicardia sinusal porque evidentemente va a ser una taquicardia regular de QRS estrecho, pero no la vamos a comentar aquí pues por lo obvio, ¿de acuerdo? Aquí vamos a comentar los mecanismos más bien arrítmicos, ¿de acuerdo? La taquicardia sinusal es más fácil de identificar y tendremos que buscar, como todos sabemos, causas secundarias de que eso esté ocurriendo en un principio, ¿de acuerdo? Pues seguimos con los mecanismos. Hemos visto los tipos de taquicardia, pues cuéntame un poco los mecanismos. No voy a hablar del mecanismo de la fibrilación auricular, sabemos que son las aurículas fibrilando, y nos vamos a centrar en las tres que hemos comentado, que son las regulares, que son siempre las mismas tres: intranodal, auricular, ortodrómica. Y ya está. Taquicardia intranodal,
pues como su propio nombre indica, es una taquicardia que se produce dentro del nodo auriculoventricular o involucrando a esta estructura, ¿no?, que une la aurícula con el ventrículo. ¿Qué ocurre en estos pacientes? Porque este nodo tiene dos vías. Tiene una vía lenta y una vía rápida. En un momento determinado hay un impulso, normalmente es un extrasístole, que se bloquea en la vía rápida, baja por la vía lenta y vuelve a subir por la vía rápida, vuelve a bajar por la vía lenta y vuelve a subir por la vía rápida. Y se queda dando vueltas en el nodo y cada vuelta pues va a ser un latido, una vuelta y un latido. Y produce una taquicardia por una reentrada, ¿de acuerdo? En el nodo. Estas taquicardias pues son típicas más bien de adultos, ¿vale? Más de 40 años y son bastante más frecuentes en mujeres que en hombres, ¿vale? ¿Por qué en adultos? Pues bueno, tenemos que saber que muchas personas tienen doble vía nodal, ¿vale? Hasta un 25% de las personas que van por la calle pueden tener doble vía nodal, pero eso no es suficiente para que se produzca esta taquicardia, ¿vale? Aparte tienen que tener unas propiedades electrofisiológicas determinadas y muchas de esas propiedades se adquieren con la edad, es decir, hablando así un poco pues mal, yo digo que esta vía lenta tiene que madurar, ¿vale? Para poder generar y sostener taquicardia, ¿vale? Entonces son más típicas de adultos, no exclusivas, pero sí más típicas. La taquicardia por reentrada ortodrómica. ¿Qué es esto? Pues bueno, esto es una taquicardia que precisa de esta estructura que todos conocemos, que es una vía accesoria, ¿de acuerdo? La vía accesoria es un fascículo anómalo que conecta aurícula y ventrículo, ¿vale? Estas vías pueden conducir hacia adelante, pueden conducir hacia atrás, es decir, hacia adelante de aurícula a ventrículo, hacia atrás de ventrículo a aurícula o en ambos sentidos, bidireccionales, ¿de acuerdo? Cuando estas vías conducen hacia adelante de aurícula a ventrículo, nos van a activar el ventrículo antes de lo que toca, es decir, nos lo van a preexcitar, ¿de acuerdo? Eso que va a generar una onda delta, un QRS ancho por onda delta, y eso es la precipitación ventricular que se engloba en el síndrome del Wolff-Parkinson-White que todos conocemos, ¿de acuerdo? Pero hay vías, muchísimas vías, que solo conducen hacia atrás, ¿de acuerdo? Como solo conducen hacia atrás, en el electrovasal no se ven. Es decir, tú ves el electro de ese paciente y no sabes que tiene una vía, pero sí puede generar este tipo de taquicardia. ¿Qué taquicardia es la ortodrómica? Es una taquicardia que baja por el nodo, el GIS y las ramas, es decir, baja por el camino normal, por el camino orto verdadero, ¿vale? Por eso es ortodrómica, y sube hacia la aurícula por la vía. Vuelve a bajar por el nodo, sube por la vía, baja por el nodo y cada vuelta es un latido, ¿de acuerdo? Es una reentrada que genera taquicardias de QRS estrecho. ¿Por qué? Porque son ortodrómicas, bajan por el nodo, el GIS y las ramas. Si diera vueltas al revés, porque esta vía tuviera capacidad de conducir hacia el otro lado también, serían las taquicardias antidrómicas, ¿vale? Porque van al revés del camino normal del corazón y generarían taquicardias de QRS ancho que no son, no vamos a abordar en esta sesión, ¿de acuerdo? Bueno, estas taquicardias son más típicas de jóvenes. ¿Por qué? Porque nacemos con esa vía accesoria. Los pacientes que tienen vías accesorias han nacido con ellas, por lo cual es muy frecuente que en los primeros años de vida, cuando son niños, cuando son adolescentes o cuando son adultos jóvenes, ya si esa vía accesoria tiene capacidad para generar taquicardias, la genere, ¿de acuerdo? A edad temprana. Y como hemos dicho, estos pacientes pueden tener precipitación en el electro o no. Si la vía es oculta, la vía solo conduce hacia detrás, no la van a tener, ¿vale? Y por último tenemos el grupo de las taquicardias auriculares, ¿vale? Son taquicardias que tienen el sustrato en la aurícula, ¿vale? No necesitan el nodo auriculoventricular, no necesitan ninguna vía accesoria. Todo su mecanismo está dentro de la aurícula, ¿vale? Y vamos a distinguir tres tipos, ¿vale? La taquicardia auricular focal, tenemos un foco allá donde quiera estar, ¿de acuerdo? En la aurícula derecha, en la aurícula izquierda, en la orejuela, donde quiera estar. Es un foco que toma el mando, ¿de acuerdo? Del marcapasos y empieza a disparar, ¿vale? Son las focales. Las vamos a ver en el electro porque tenemos ondas P que no son sinusales y van a estar separadas unas de otras, ¿vale? Tenemos un foco auricular disparando. Luego tenemos las microrreentradas, ¿vale? Que son reentradas muy chiquititas. La tenemos aquí, la D, ¿vale? Una reentrada muy chiquitita que va dando vueltas y genera una taquicardia.
Como es muy pequeñita, realmente, cuando lo vemos en un electro de superficie, pues nos va a dar ondas P separadas, ¿vale? Entonces, esto es una clasificación con respecto al mecanismo, pero en el electro de superficie no las vamos a poder distinguir, ¿vale? Van a ser taquicardias auriculares que parecen focales. Y por último tenemos la macro reentrada, ¿de acuerdo? La macro reentrada es un circuito, pues macro, ¿vale? Grande. Y esto es lo que se llama flutter, ¿de acuerdo? Los flutters son taquicardias auriculares macro reentrantes, un circuito grande anatómicamente. Entonces, estas ondas P no van a estar separadas, van a estar continuas unas de otras, no va a haber líneas eléctricas entre ellas, ¿vale? Y es lo que se denomina onda F mayúscula, ¿vale? Ondas F son ondas de flutter, no están separadas. Todos conocemos el flutter típico, ¿vale? Que es un flutter que está en la aurícula izquierda, ¿vale? Que es el típico común, el más frecuente de todos, con muchísima diferencia, y da las características ondas en dientes de sierra, ¿de acuerdo? Pero puede haber otros flúteres atípicos, ¿vale? Pues en vez de dar vuelta aquí, pues da vuelta pues en la aurícula izquierda, alrededor de las 4 venas, alrededor de 2 venas, donde queramos. Si un paciente está operado y tiene una cicatriz en la aurícula, pues puede dar vuelta a la cicatriz, alrededor de la cicatriz de la aurícula, ¿vale? Son otros tipos de flúter, pero el mecanismo es el mismo. Muy bien. Conocidos ya los tipos de taquicardias y cómo se generan en el corazón, vamos a pasar a la lectura sistemática del electro, ¿vale? Esto yo sé que hay mucha gente que le da pereza, porque el electro pues, puede ser muy fácil o muy difícil. Yo creo que cuanto más se simplifique, mejor. Y de hecho, es lo que tenemos que hacer en nuestro día a día, ¿vale? Entonces, que nadie se agobie ahora con esta parte de la presentación, yo la voy a simplificar al máximo, pero es que luego vamos a ver que tampoco hay que ser aquí ningún máquina del electro para poder resolver lo que se nos va a presentar en nuestro día a día, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a la parte que es un poquito más árida, pero vamos a intentar que sea sencilla. Entonces, la lectura sistemática en las taquicardias de QRS estrecho, pues se va a basar básicamente en buscar la onda P, ¿vale? Entonces, empezamos por el primer grupo. Hemos dicho que la taquicardia de QRS estrecho siempre, siempre, siempre lo primero es diferenciar si son regulares o son irregulares, ¿vale? Taquicardias irregulares, irregularmente irregular, caótica. Cada RR es de su padre y de su madre. No vemos ondas P y a lo sumo podemos ver pues alguna ondita ahí auricular, las ondas F, ¿no? F minúscula, como una ondulación ahí en la línea de base, pero vamos, nada reproducible, nada que se parezca una cosa a otra. Esa es la fibrilación auricular, ¿vale? La subrayo porque de lejos va a ser la taquicardia irregular de QRS estrecho más frecuente de la práctica clínica, ¿vale? Y en segundo lugar, si la taquicardia es regularmente irregular, es decir, los QRS no son regulares, pero vemos un patrón. Vemos que los RR más cortos son todos iguales o muy parecidos, los RR más largos son todos iguales o muy parecidos. Pues ahí probablemente se trate de una taquicardia auricular focal o un flúter auricular, que es otro tipo de taquicardia auricular, como hemos visto, con conducción variable a los ventrículos. ¿Vale? Pues en el trazado superior vemos, ¿no?, una arritmia, una taquicardia irregular, bueno, aquí no está muy taquicárdico, pero bueno, irregular y con actividad auricular pues caótica, ¿vale? Fibrilatoria. Y abajo vemos otra taquicardia de QRS estrecho que es irregular, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Pero este RR pues se parece mucho a este RR y a este, ¿no? Y lo que estamos viendo son una actividad auricular que conduce a los ventrículos, pues aquí 3,1, aquí 4,1, aquí 3,1, bueno, pues va variando, ¿de acuerdo? Y luego tenemos, aquí está el kit de la cuestión de esta sesión, las taquicardias regulares de QRS estrecho, ¿de acuerdo? Entonces, si vemos un electro con una taquicardia regular de QRS estrecho y lo miramos con detalle y no vemos ninguna onda P, probablemente se trate de una taquicardia por entrada intranodal. Y ahora veremos por qué. No es que esta taquicardia no tenga onda P, es que la onda P está dentro del QRS, está oculta por el QRS, ¿vale? Por eso, a algunos os sonará esto, a los más avezados, valorar si hay una R' en V1 o una pseudo S en las derivaciones inferiores del electro. Esto lo que te está diciendo es que la P está oculta en el QRS y nos deforma un poquito el final del QRS. Es decir, hay que buscar datos de que ese QRS oculte algo más, ¿vale? Pero a simple vista no vamos a ver ondas P, ¿vale? No onda P regular, intranodal con mucha probabilidad. Luego vamos a ver, si vemos ondas P, vamos a ver si hay más ondas P que QRS, es decir, hay más aurículas que ventrículos. Si hay más aurículas que ventrículos, pues va a ser una taquicardia auricular.
un flúter auricular, ¿vale? Con conducción fija. Como es regular, es porque está todo el rato conduciendo pues 2-1, 3-1, 4-1, ¿de acuerdo? Y este es el ejemplo que hemos visto aquí. Aquí tenemos más aurículas que ventrículos, pues ya está, ¿de acuerdo? Fácil. Y luego tenemos el tercer contexto, que es que tengamos una aurícula para cada ventrículo, ¿de acuerdo? El mismo número de P's que de QRS. Y ahí es donde vamos a mirar el intervalo RP. Y diréis, perdone caballero, ¿qué diablos es el intervalo RP? Pues bueno, también muy sencillo, ¿vale? En el electro tenemos P, QRS, T. Tenemos estos intervalos. El intervalo entre dos QRS, entre dos ondas R, es el intervalo RR. El intervalo PR es archiconocido, pues nada, el RP es simplemente el intervalo que va entre la R y la siguiente P. Y por supuesto, si sumamos el RP y el PR, pues nos da el RR, ¿de acuerdo? Fácil. Entonces, pues vemos una taquicardia y decimos, ¿ve onda P? Sí. ¿Cuál es el RP? Pues si vemos que la onda P está aquí, tenemos un PR y lo que hay delante es el RP, ¿vale? Esto es una taquicardia de RP corto, ¿vale? Y esta otra taquicardia, vemos aquí una onda P con su PR, ¿vale? Y lo que hay delante es el RP, es una taquicardia de RP largo, ¿de acuerdo? Pues una vez identificando el RP, vamos a distinguir tres grupos, ¿vale? Tenemos las taquicardias de RP corto, ¿vale? En el que el RP es menor que el intervalo PR, ¿vale? Entonces, dentro de que sea corto, este grupo es de RP muy corto, ¿vale? Menos de 90 milisegundos, menos de 2 cuadritos pequeños del electro, ¿vale? Pues vamos a tener estos tres tipos. Vamos a tener la intranodal típica, ¿vale? El propio nombre lo indica, típica, común, la más frecuente, con muchísima diferencia, ¿vale? La taquicardia por arrestada intranodal es una taquicardia de RP muy corto, ¿vale? La taquicardia auricular focal, como luego veremos, puede dar un RP muy corto, y luego tenemos la taquicardia ectópica de la unión, ¿vale? Bueno, es una taquicardia menos frecuente. No os centréis en ella. RP muy corto, intranodal o TA focal, ¿vale? Ahora veremos. Pues son taquicardias que tenemos, aquí vemos una P, pues tenemos un PR y esto que es el RP. El RP corto, no cortísimo, prácticamente está al final del QRS, ¿vale? Taquicardia de RP corto. Luego tenemos las taquicardias de RP corto, pero no tan corto, ¿vale? RP de más de 2 cuadritos, ¿vale? De 90 milisegundos. Pues aquí van a estar las taquicardias ortodrómicas, como hemos visto antes, que están mediadas por vías accesorias. Tenemos la taquicardia auricular focal, que ya veremos que puede dar cualquier tipo de RP, y la intranodal atípica, ¿vale? Como es atípica, pues no es lo primero que vamos a pensar si vemos una taquicardia de RP corto, pero no muy corto, ¿vale? Y luego tenemos las de RP largo, pues ya está, un RP que es mayor que el PR, ¿de acuerdo? Estas taquicardias casi siempre van a ser taquicardias auriculares. ¿Puede ser una intranodal atípica? Sí. ¿Y puede ser una ortodrómica rara por una vía accesoria que tiene un comportamiento raro? Sí, pero bueno, cuando yo veo una taquicardia de RP largo, no voy a pensar que es una trina atípica, ni voy a pensar que es una taquicardia ortodrómica por una vía tipo Cumel. O sea, estas cosas pues son menos frecuentes. Entonces, casi siempre va a ser una taquicardia auricular focal. ¿De acuerdo? Taquicardia de RP largo, mayor que PR. Entonces, la intranodal hemos visto que puede dar todos los RPs que queramos. ¿Por qué? Pues porque pueden ser típicas o atípicas, ¿vale? La taquicardia intranodal típica va a bajar por la vía lenta y va a subir por la vía rápida, ¿de acuerdo? Entonces, baja por vía lenta y cuando llega al final del nodo, ¿qué ocurre? Que sube por la vía rápida y baja hacia ventrículo, es decir, sube y baja prácticamente a la vez. Por lo tanto, la onda P retrógrada y el QRS van a ser simultáneos. Entonces, no vamos a ver la onda P porque es simultánea en el QRS. O va a deformar un poquito la parte final del QRS. Vamos a poder identificarlo, ¿vale? Como R' en V1 o pseudo S en derivaciones inferiores. Y va a ser una taquicardia de RP ultra corto, ¿vale? Muy cortito. Lo que pasa que, bueno, pues la gente le gusta también ponerlo difícil y hay taquicardias intranodales que no son típicas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en lugar de bajar por la vía lenta y subir por la vía rápida, perdón, pues lo hace al revés. Baja
por la vía rápida y sube por la vía lenta, ¿vale? Si ahora está en la vía lenta, baja por la rápida, entonces va a ventrículo, da su QRS y mientras va subiendo por la vía lenta, entonces va a dar un RP pues, más largo, ¿vale? Pero es que hay pacientes que tienen dos vías lentas, entonces va a bajar por una vía lenta, va a tener un PR largo y va a subir por una vía lenta, va a tener un RP largo. Entonces, pues vamos a ver la P metida entre un RP y un PR, ¿vale? Pues ya está. Simplemente porque hay personas que hacen la taquicardia al revés, baja por la rápida y sube por la lenta, o porque es una lenta, sin más. La más típica es, como su propio nombre indica, la típica. ¿Y las taquicardias auriculares focales? Pues bueno, la taquicardia auricular focal, el RP va a depender de su frecuencia, ¿no? Si esta taquicardia auricular va más rápido, pues cuanto más rápido vaya, más corto va a ser el RR y el RP pues se va a ir acortando, ¿de acuerdo? Pues a mayor frecuencia, menor RP. Si la frecuencia aumenta hasta aquí, va a ser de RP largo. Si la frecuencia va aumentando hasta aquí, va a ser de RP largo. Y si aumenta muchísimo y prácticamente se mete en el QRS previo, pues va a ser de RP muy corto, ¿de acuerdo? Pues nada, ya hemos terminado con el dichoso RP. Espero que no haya dado un flúter mental. Y ahora vamos a pasar a la parte práctica. Manejo agudo. Cuando vemos en un electro una taquicardia irregular, de QRS estrecho, y podemos identificar que es una fibrilación auricular o un flúter, que es en la mayoría de los electros, simplemente viendo el electro vamos a saber que es una FA o un flúter, tendremos que manejarlo en el momento agudo, ¿vale? Y esto es siempre igual. Todas las taquicardias, todas, absolutamente todas las taquicardias que generan inestabilidad hemodinámica, cardioversión eléctrica, ¿vale? Pero si el paciente está hemodinámicamente estable, que es en la mayoría de los escenarios, pues tendremos que plantear control de frecuencia y o control del ritmo, ¿vale? Súper importante. Si a nosotros nos viene un paciente con fibrilación auricular y tenemos súper claro, y esto hay que tenerlo súper claro, ¿vale? Y a veces es dudoso, si es dudoso, mejor hacerlo como si fuera más de 48 horas. Si tenemos muy claro que esta fibrilación auricular lleva poquito tiempo, lleva menos de 48 horas, pues nos podemos plantear hacer una cardioversión eléctrica o farmacológica, ¿vale? Pero si la arritmia lleva más de 2 días o hay dudas, lo mejor es anticoagularlo 3 semanas y luego cardiovertirlo o hacer un eco transesofágico, descartar que haya trombo y entonces cardiovertirlo, ¿vale? Pero que nadie cardiovierta una fibrilación auricular en la que lleve más de 48 horas o haya dudas sobre cuándo haya empezado y el paciente no esté anticoagulado, ¿vale? Porque podemos provocar un ictus. Y ahora, taquicardias regulares de QRS estrecho. Pues el manejo es siempre el mismo. Así nos lo aprendemos porque es que esto no cambia nunca. Es siempre igual, siempre igual. Intentamos primero maniobras vagas. ¿Cuál? Valsalva. Valsalva modificado con una jeringa, como lo que queramos. Maniobra de Valsalva. O masaje de seno carotidio si no tienes soplo carotidio. ¿Vale? Maniobras vagales primero. ¿Que no son efectivas? Entonces pasamos a la adenosina intravenosa. ¿Vale? Adenosina intravenosa en bolo rápido, ultra rápido. El bolo es el medicamento que más rápido se tiene que administrar. Un bolo a toda velocidad y se lava con suero. ¿De acuerdo? 6 miligramos de inicio, 12 miligramos si no, y hasta 18 miligramos. Pero bueno, un bolo ultra rápido de adenosina. Y si con eso no lo conseguimos, ahora veremos qué pasa cuando administramos adenosina, pues podemos utilizar calcioantagonistas o beta bloqueantes. Como vemos, en este algoritmo, en este tratamiento, yo no he puesto la miodarona. La miodarona pues, puede tener su contexto, pero esto de ser una arritmia de acojona, ponle a miodarona, no, ¿vale? La miodarona no es para nada un medicamento de primera línea en este tipo de taquicardia, ¿vale? Y eso va a tener su importancia. Y esto, no puedo poner más alertas, no puedo poner más exclamaciones. Cuando un paciente se le atiende por una taquicardia regular de QRS estrecho y no está diagnosticado, por favor, hay que digitalizar el electro y, o si no se puede, entregar una copia al paciente. Y luego vamos a ver la importancia de esto, ¿de acuerdo? Entonces, si hemos tenido la suerte de que hemos cazado una taquicardia paroxística, que como su propio nombre indica es paroxística y no está cuando nosotros queremos, por favor, si hemos tenido esa suerte de cazarla, hay que guardar, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la respuesta a la adenosina? Pues esta es, ¿de acuerdo? Puede ser que pongamos adenosina y no pase absolutamente nada en el electro.
Esto casi siempre, pero vamos, casi, vamos, 99% es que la adenosina se ha administrado mal, ¿vale? La adenosina no se administra diluida, no se administra lenta y obviamente tenemos que ver que la vía esté permeable y no se haya trasvasado. Entonces, si la taquicardia no hace nada, probablemente esté mal administrada. ¿Cómo lo sabemos? Cuando la adenosina se administra bien, el paciente nota cosas, ¿vale? El paciente nota agobio, nota calor, nota como un ahogo, se pone, a veces se encuentra muy mal. Entonces, la adenosina, el paciente tiene que notar que se le ha administrado. Si el electro no cambia y el paciente no ha notado nada, no la hemos administrado bien. Si hemos administrado 6 miligramos, pues podemos pasar a 12 miligramos, ¿vale? Y si se ha administrado bien y la taquicardia no se ha alterado en absoluto, pues probablemente sea una TV, ¿vale? Una TV de QRS estrecho o más bien de QRS límite, ¿vale? Como las taquicardias fasciculares, que no la vamos a comentar ahora, o otro tipo de TV que son unicornios voladores, ¿vale? Entonces, nos vamos a quedar con que se ha administrado mal. Si es una taquicardia intranodal, ¿qué va a ocurrir? Se corta, ¿vale? ¿Qué hace la adenosina? Bloquea el nodo auriculoventricular. ¿Dónde se produce la taquicardia intranodal? En el nodo auriculoventricular. La adenosina la corta, ¿vale? Taquicardia por reentrada ortodrómica. ¿Qué pasaba? Bajaba por nodo, subía por vía. Si yo bloqueo el nodo, corto el circuito. La taquicardia auricular, la ortodrómica, se corta con la adenosina. Y ojo, que si el paciente, como tiene una vía accesoria, si esa vía accesoria es de la que conducen hacia adelante, después de cortar la taquicardia, vamos a ver que en el ritmo sinusal el paciente va a tener perexcitación, onda delta, ¿vale? Flúter. ¿Qué ocurre en el flúter? El flúter es una taquicardia que está dando vueltas en la aurícula, ¿de acuerdo? Va dando vueltas y va produciendo, pues, conducción al ventrículo, pues, 1-1, 2-1, 3-1, lo que quiera. Si ponemos adenosina, ¿vale? La adenosina no va a actuar en la taquicardia. La reentrada que hay en la aurícula, la adenosina no le hace nada, ¿vale? Pero ¿qué hace la adenosina? Bloquea el nodo. Entonces va a lo que llamamos comúnmente, va a abrir la taquicardia, bloquea el nodo transitoriamente y nos va a dejar ver las ondas F, ¿vale? Y si es una taquicardia auricular focal, amigo, pues en la taquicardia auricular focal la respuesta pues no es muy específica, pueden hacer cualquier cosa. Hemos visto que las taquicardias auriculares focales son un poco divertidas, pueden dar cualquier RP y pueden hacer cualquier cosa con la adenosina. ¿Se pueden cortar? Sí, taquicardias auriculares sensibles a adenosina. Muchas veces lo que ocurre es que se enlentece, la onda P se enlentece transitoriamente y al cabo de pocos segundos empieza otra vez a acelerarse, ¿vale? Eso es lo que suelen producir. Y si la taquicardia auricular focal no era una focal como tal, sino que era una micro reentrada, pues no le va a afectar en nada a la taquicardia auricular y vamos a producir un bloqueo AV transitorio, va a abrir la taquicardia y vamos a ver las ondas P que no se han modificado de frecuencia, pero las podemos ver, ¿vale? Taquicardia auricular focal, cualquier respuesta. Manejo posterior, vale, pues esto normalmente va a ser el paciente que nos viene a consulta y que ya ha tenido un episodio, ¿vale? Entonces, fibrilación auricular y flúter auricular. Hay que calcular el chest y hay que anticoagular al paciente si tiene indicación crónica, ¿vale? Chest de 1 o más, ¿de acuerdo? Hay que anticoagularlos. 1 no por mujer, ¿vale? Un punto o 2 en mujer y sobre todo si tienen 2 o más es clase 1, obligatorio, ¿de acuerdo? Luego tendremos que plantearnos si el paciente está en fibrilación auricular, pues a lo mejor lo queremos dejar en control de frecuencia. O sea, un paciente muy mayor, no se nota la arritmia, etcétera, etcétera. Beta bloqueante, calcio antagonista, digoxina, ¿vale? Son los que se suelen utilizar. O es un paciente en el que vamos a perseguir control de ritmo. Vamos a querer mantenerlo en el sinusal. Pues le vamos a poner fármacos antiarrítmicos y o le vamos a solicitar una ablación de fibrilación auricular, ¿vale? Que es la ablación de venas pulmonares. Y este último punto, pero no por ello menos importante, ¿vale? Es el abordaje integral de estos pacientes. Hay pacientes jóvenes, 45 años, que tienen una fibrilación auricular que podríamos llamar, entre comillas, aislada. Bueno, pues es un paciente pues, más puramente arrítmico, ¿vale? Pero la mayoría de nuestros pacientes no son estos. ¿Cuáles son nuestros pacientes? Pacientes mayores, ¿de acuerdo? Que tienen fibrilación auricular como parte de un cuadro global de factores de riesgo cardiovascular, ¿de acuerdo? Pueden tener obesidad, pueden tener síndrome de apnea obstructiva del sueño y luego se asocia mucho a otras comorbilidades.
insuficiencia cardíaca, anemia, etcétera, etcétera. Entonces, la fibrilación auricular solo es algo más de estos pacientes, si son pacientes, que la fibrilación auricular nos está diciendo, oye, este paciente tiene mayor riesgo. ¿Por qué? Porque es una bombita andante, a lo mejor tenemos que ajustarlo todo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si además lo vamos a anticoagular, pues tendremos que controlarle la tensión, ¿no? Para que nos sangre la cabeza. Y tendremos que reducirle el riesgo de ictus, que entre ellos está la tensión, por ejemplo, ¿no? Tendremos que solucionarle o mejorar la insuficiencia cardíaca, que además nos va a generar mayor frecuencia de episodios de fibrilación auricular. Entonces, los pacientes con fibrilación auricular, aparte del betabloqueante, aparte del Lantragorex, aparte de la ablación, una de las cosas más importantes es el abordaje integral de estos pacientes. Y con respecto a las taquicardias supraventriculares paroxísticas, como vuelvo a repetir, son siempre tres, las mismas: intranodal, ortodrómica, auricular. Pues tendremos fármacos antiarrítmicos, betabloqueantes, calcio-antagonistas, flecainida, etcétera, etcétera, y la ablación, ¿de acuerdo? La ablación con catéter, pues en la intranodal vamos a llevar un catéter hasta la vía lenta y la vamos a chamuscar. En la taquicardia ortodrómica vamos a llevar el catéter a la vía accesoria y la vamos a chamuscar. Y la taquicardia auricular, pues va a depender. Si es una taquicardia auricular focal, vamos a buscar dónde está ese foco y lo vamos a quemar. Y si es un flúter, pues vamos a quemar una zona que interrumpa ese circuito, ¿vale? Muy bien, pues y ahora, por último, vamos a pasar a la parte más divertida, que son los casos, ¿vale? He traído algún que otro caso y los vamos a comentar. Entonces, para los que la lectura sistemática del electro se les ha puesto esa cara roja y por favor, sáquenme de aquí, pues vamos a ver que el electro, pues bueno, es importante, pero a lo mejor no tanto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver este caso. Tenemos una mujer de 56 años que cuenta palpitaciones de comportamiento paroxístico desde hace 2 años y ha tenido unos 4 episodios en total, ¿vale? Mujer, 56 años, palpitaciones paroxísticas que debutaron a los 54 años más o menos, ¿vale? Consulta en urgencias hace 3 días por un episodio y se describe en el informe que es una taquicardia regular de QRS estrecho a 170 latidos por minuto que revierte tras 6 miligramos de adenosina. Oh sorpresa, no tenemos el electro del episodio, le hacemos un electro en la consulta y es normal, ¿de acuerdo? Entonces, con los datos que nos han dado, porque ha habido alguien que ha descrito muy bien el electro y ha descrito muy bien la respuesta, pues bueno, no tenemos el electro, pero nos la podemos jugar un poquito, ¿no? Pues esto es lo que yo suelo poner en mis informes en la consulta cuando no tengo el electro. Taquicardia paroxística ventricular que cede con adenosina, que en el contexto de una paciente mujer más de 50 años con electro normal, pues probablemente sea una intranodal, ¿de acuerdo? Tenemos poca duda. ¿Puede ser otra cosa? Sí, pero lo más probable es esto, ¿vale? Otro caso, varón de 15 años con palpitaciones paroxísticas desde que era niño, desde los 8 años. Consulta en urgencia hace 3 días y se describe en el informe, pues lo mismo, ¿vale? Taquicardia regular de QRS estrecho a 170 que revierte tras 6 miligramos de adenosina. Otra vez de nuevo, sorpresa, no tenemos el electro y le hacemos un electro en consulta y es normal, ¿vale? ¿Tengo el electro para ver el RP? Pues no, pero bueno, tenemos un chaval joven que tiene taquicardia desde que era niño, es de QRS estrecho y tiene un electro normal. Pues lo que yo pongo en mis informes, taquicardia paroxística supraventricular que excede con adenosina. En este caso, pues con mucha probabilidad se va a tratar de una taquicardia ortodrómica, ¿vale? Por la edad del paciente y ha tenido episodios repetidos desde que era niño. ¿Puede ser una intranodal? Pues puede ser, la hemos visto intranodales en niños, puede ser. ¿Puede ser una taquicardia auricular? Pues es menos frecuente que una taquicardia, es menos frecuente que las otras y es menos frecuente que tenga una respuesta adenosina, que sea una taquicardia auricular adenosin sensible. Pues ya estamos sumándole muchos apellidos, es la menos frecuente, pero puede ser también, ¿vale? Pero bueno, ya estamos con un grado de incertidumbre menor, ¿de acuerdo? Casi con mucha probabilidad va a ser una ortodrómica, ¿vale? Por vía accesoria oculta. Oculta porque en el electro no hay precio. Mismo caso. Varón de 15 años, palpitación paroxística, bueno, desde los 11, consulta en urgencias y tenemos el mismo electro. Taquicardia regular de QRS estrecho a 170 que revierte con 6 miligramos de adenosina. No tenemos el electro del episodio, pero lo hacemos uno en consulta, ¿vale? ¿Y qué tenemos? Ajá, tenemos ¿no? Un PR corto y onda delta. PR corto, onda delta. ¿Esto qué es? Una precipitación ventricular. Entonces tenemos un paciente joven con taquicardia de QRS estrecho que se corta con adenosina y tiene una precipitación ventricular. ¿Esto qué va a ser? Pues un síndrome de Wolff-Parkinson, pues, ¿no? Precipitación ventricular y taquicardias supraventriculares
en este caso que excede con adenosina. ¿Qué va a ser esto? Si es blanco y la gallina lo pone, pues va a ser un huevo, ¿no? Pues entonces, casi con toda seguridad, 99,9%, lo que ha tenido es una taquicardia ortodrómica. ¿Puede ser que el chaval tenga una intranodal y una vía accesoria? Sí. ¿Puede ser que haya hecho una taquicardia auricular y tenga una vía accesoria? También. Pero bueno, casi con toda seguridad va a ser una ortodrómica. Y todo esto sin ver el electro de la taquicardia, ¿eh? Hasta ahora no hemos visto ningún electro ni ningún RP, entonces no nos tenemos que agobiar con el RP. Otro caso, varón de 67 años, factores de riesgo cardiovascular. No ha tenido clínica cardiovascular previa, consulta en urgencias por palpitaciones de 1 hora. ¿De acuerdo? En el informe se describe taquicardia a 150. No se visualizan ondas P claras. Se administra 300 miligramos de amiodarona IV. Y el control que ponen en el electroalerta, ritmo sinusal, le dan alta con bisoprolol. No aporta el electro, no lo tenemos digitalizado. Perfecto. Entonces tenemos una taquicardia a 150 que excede con amiodarona IV. Ponen que no se visualizan ondas P claras. Entonces, ¿no se visualizan ondas P y la taquicardia es irregular? ¿Era una fibrilación auricular? ¿O era una taquicardia regular y no hay ondas P porque estaban ocultas en el QRS y era una intranodal? ¿O simplemente pues, la persona no ha conseguido identificarlas, aunque estaban allí y un ojo a lo mejor avezado? Si me traen el electro, pues podemos identificarlas. No lo sabemos. Oye, el hombre es obeso, la taquicardia iba a 150 latidos por minuto, que es una frecuencia de Flutter 2.1. Era un Flutter, ¿no? Esto para los de sexto de medicina, en el MIR os van a decir, taquicardia regular a 150 es un Flutter hasta que se demuestre lo contrario. Oye, pues no sé si era un Flutter. A ver, ha revertido con amidarona. ¿Qué me dice eso? Pues nada, no me dice absolutamente nada. Cualquier taquicardia puede haber revertido con amidarona, no me dice nada con respecto a la respuesta. Oye, este hombre tiene un chatbot de 3. Si era un Flutter o si era un FA, ¿lo anticoagulo o qué hacemos? No tengo ni idea de lo que ha tenido. Ha tenido solo un episodio, le pidió un estudio electrofisiológico, lo sometió a un procedimiento invasivo solo para ver qué encuentro, para ver qué tipo de taquicardia tenía. ¿O qué hago? ¿Espero un segundo episodio? ¿A la espera lo anticoagulo? ¿No? ¿Espero que debute con otra arritmia y no con un ictus? ¿Qué hacemos? Pues estas son las dudas del día a día. Tenemos una taquicardia a 150, así en genérico, que excede con amiodarona IV y con un electro en búsqueda y captura. Pues esta es la cara que se me pone a mí en la consulta o que se os pondrá a vosotros cuando no tenemos los electros disponibles. Por lo tanto, vuelvo a insistir que soy súper pesado. El manejo es siempre el mismo. Si la taquicardia era regular y de QRS estrecho, no hay que ponerle amiodarona, ¿vale? Hay que hacer maniobra vagal y si no, adenosina y si no, poner otros fármacos. Y luego si quieres poner amiodarona, pero no es el fármaco de entrada. Y sobre todo, si hemos tenido la suerte de cazarlo, por favor, vamos a digitalizarlo si se puede y si no, se hace una fotocopia o se le entrega esa copia al paciente y el paciente lo traerá a la consulta. Súper importante, como podemos ver, nos va a simplificar la vida a nosotros como médicos, pero al paciente al que más, ¿vale? Otro caso, varón de 70 años. Factores de riesgo, EPOC, consulta por palpitaciones y opresión torácica de 1 hora. Y aquí está con 13,7 de tensión y la ocultación es EPOC, no tiene sibilantes, no tiene ronco, ¿vale? Tenemos esto. Madre mía, ¿no? Para echar a correr. Taquicardia regular de QRS estrecho, taquicardia no, super taquicardia, ¿no? Esto va a más de 250 latidos por minuto, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Le ponemos amiodarona, lo cardiovertimos, ¿qué hacemos? Pues bueno, lo de siempre, hay que ser sistemáticos. ¿Qué hemos dicho? ¿El paciente está hemodinámicamente estable? Sí. Está con 13,7 de tensión. No hace falta cardiovertirlo eléctricamente ahora mismo, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Pues lo de siempre, maniobras vagales. ¿Son efectivas? Sí, no. Si no, pasamos a la adenosina. Si el paciente no tiene contraindicación, que fundamentalmente es el asma, ¿vale? Por eso, el paciente está hemodinámicamente estable, no hay que cardiovertirlo eléctricamente, no tiene asma en ese momento, no toma inhaladores, no tiene sibilantes, pues le podemos poner adenosina. ¿Qué ocurre? Le ponemos adenosina y nos abre la taquicardia. ¿Y qué vemos? Pues unos bonitos dientes de sierra, ¿no? Unas bonitas ondas de Flutter. ¿Qué tenía este paciente? Un Flutter auricular común con conducción 1,1. Agárrate. ¿Qué hicimos? Pues cardiovertirlo, ¿vale? La adenosina no le ha cortado la taquicardia porque ya hemos dicho que no corta los flúteres, pero nos deja verlos. Cardioversión eléctrica, paciente ingresó
se hizo una ablación del istmo cabo-tricuspide, ¿vale? Que es la ablación del flúter auricular común. Entonces yo pregunto, ¿y si hubiéramos hecho cardioversión eléctrica directa? Pues bueno, aquí esto es muy raro, un flúter 1.1 no se ve todos los días, ¿de acuerdo? Nadie va a decir nada porque venga un paciente a 250 latidos por minuto y tú lo cardioviertes. De hecho, yo diría que está bien hecho, ¿vale? Pero no ha sido necesario, como hemos visto en el devenir de los acontecimientos, ¿vale? Y esto es para poner en valor el papel de la adenosina, ¿vale? La adenosina tiene un valor terapéutico en sí mismo porque nos va a cortar muchas taquicardias, pero también tiene un valor diagnóstico, porque la respuesta adenosina nos va a dar muchas pistas, como ya hemos dicho, ¿vale? Y en este caso nos ha permitido el diagnóstico sin necesidad de estudio electrofisiológico, ¿vale? Hemos ido directo a ablacionar el mismo. Y el último caso, una mujer de 45 años con palpitaciones paroxísticas desde hace 2 años y ese día pues estamos de suerte y vamos a hacer un electro en consulta y nos sonríe la suerte y le pillamos esto. ¿Qué es esto? Pues vemos al inicio del trazado un ritmo sinusal, ¿no? Y de repente se aumenta la frecuencia y se convierte en una taquicardia, ¿no? ¿Qué taquicardia es? ¿Regular o irregular? Una taquicardia regular, de QRS estrecho. Taquicardia regular de QRS estrecho. Siempre, siempre las mismas tres. Intranodal, ortodrómica, auricular. Intranodal, ortodrómica, auricular. Solo esas tres. Vamos a ver cómo se ha iniciado. Vamos a buscar la onda P, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos en el trazado? Una P sinusal, ritmo sinusal, una onda P sinusal, ritmo sinusal. De repente, ¿qué hay aquí? Una onda P que se adelanta, ¿no? No va a la misma frecuencia que las ondas P. Y además es un poquito distinta, ¿no? Aquí esta es más picuda, esta es más aplanada, ¿vale? No es igual. ¿Qué es esto? Un extrasístole auricular, ¿de acuerdo? Que se conduce al ventrículo. ¿Y qué tenemos aquí? Anda, esta onda T no es igual que esta onda T. ¿Por qué? Porque tiene aquí oculta una aurícula, ¿no? Si no sería igual. Pues será una onda P que se adelanta. ¿Cómo se llama una onda P que se adelanta? Un extrasístole auricular. ¿Y qué ha pasado luego? Uf, pedazo de PR, ¿no? Aquí tenemos un PR así, aquí tenemos este PR, hay un extrasístole auricular y se conduce con un PR muy largo. ¿Qué ha ocurrido? A lo mejor ha bajado por una vía lenta, ¿vale? ¿Y qué ocurre después? Que tenemos una taquicardia regular de QRS estrecho sin onda P visible. ¿Qué taquicardia de QRS estrecho? No vemos onda P y además se ha iniciado con un alargamiento brusco del PR. Pues una intranodal, ¿de acuerdo? Pues aquí hemos visto con una lectura sistemática del electro que tenemos un diagnóstico sin necesidad de hacerle un estudio electrofisiológico, ¿verdad? Va a ser muy bonito. Pues lo que habíamos dicho, ¿no? Hay un extrasístole, pum, que se bloquea en la vía rápida, baja por la vía lenta, PR largo y sube por la rápida y baja ventrículo. Y como sube la aurícula y baja ventrículo a la vez, pues la P y el QRS son simultáneos, no los vemos, ¿vale? Y para concluir, y ya termino, las taquicardias de QRS estrecho hay que clasificarlas en regulares o irregulares, ¿vale? Eso es lo primero. En el flúter auricular y en la fibrilación auricular, ojo con controlar el ritmo, con cardiovertir, si el paciente lleva más de 48 horas o no sabemos cuánto tiempo lleva, ¿vale? Habrá que anticoagular 3 semanas antes o hacer un transesofágico, ¿vale? Ojo. La fibrilación auricular del flúter hay que calcular el Charles porque muchos de estos pacientes van a tener que anticoagularse de por vida, ¿vale? Y por favor, no olvidemos el manejo integral de estos pacientes, que estos pacientes no son solo beta bloqueante, no son solo catéter, ¿vale? Taquicardias de QRS estrecho regulares, primero maniobras vagales y después adenosina. Nada de empezar con amidaronas y cosas, ¿vale? Por favor, please, para mí, para todos nosotros y para el paciente, si cazamos una de estas taquicardias, guardemos los electros, ¿vale? Se lo damos al paciente una copia, lo guardamos en su historia y si podemos lo digitalizamos. Como hemos visto, con el contexto clínico y la respuesta adenosina, tenemos una alta probabilidad diagnóstica, incluso sin electro, incluso sin RP, incluso sin PR, incluso sin nada, ¿vale? Contexto clínico y respuesta adenosina. Pero bueno, esto es una sesión también de electros y yo soy arritmólogo y ¿qué voy a decir? Pues que es muy bonito conocer los mecanismos de las arritmias, entenderlos y sobre todo pues aprender a leer bien los electros, ¿vale?
Y como dice Paulo Coelho, pues bueno, si lo deseas con fuerza y luchas por ello, el universo conspira para que encuentres las ondas P en tus electros. Gracias por la atención.